Buenas tardes. Agradezco a los organizadores del evento, los señores de FOS, de ASI y la organización de la sociedad civil, el que nos hayan invitado a presentar un poco la mirada oficial del gobierno de la República sobre el tema de la cooperación externa y más específicamente sobre el tema de la efectividad de la ayuda. Agradezco también a don Mauricio Díaz Burdet, que en este momento me haya dicho suerte. Sí. Entonces, la verdad, quiero decirles, me la he pasado bien porque realmente intuía que me la iba a pasar como me la he pasado. Ya dije, vengo en representación del gobierno de la República, específicamente trabajo con el gobierno de la República y vengo por parte de la Dirección General de Cooperación Externa. Y al principio estaba sentado atrás mientras el señor ministro de CEPLAN estaba desarrollando su intervención y unas preciosas señoras que estaban ahí atrás decían cosas como estas, decían, ¡uy, qué cinco! ¡Uy, qué cinco! Si hay gente que participa de todas esas cosas. Justo cuando el ministro dijo que los recursos de la cooperación se perdían ya sea por problemas de ineficiencia o por problemas de corrupción, porque se roban el dinero. Justo la conversación de sobremesa ahora en el almuerzo giró sobre este tema, sobre el cinismo de, digamos, siendo funcionario público, venir a decir, digamos, un tipo de verdades técnicas que se supone que solo ciertos grupos de la sociedad civil pueden decirlas. Y entonces yo aquí quiero decirles, nunca he tenido problema en hacerla de abogado del diablo. Es decir, creo que soy demasiado iconoclasta como para tener problemas de ser de abogado del diablo. Sin embargo, quiero decir lo siguiente, el que alguien ostente una función pública no le inhibe, digamos, de decir ciertas verdades. Sobre todo, tanto más si esas verdades tienen un sustento técnico. Claro, de un funcionario público normalmente se espera que se cargue toda la responsabilidad histórica por todas las cosas que se han hecho y se hacen mal en el país. ¿Sí? Bueno, en este caso, digamos, a mí se me ha pedido que venga a hablar un poco de los avances y retrocesos de Honduras en la implementación de la Declaración de París, que presente un poco cómo está la agenda de trabajo y en una nota se me decía que finalmente hiciera alusión al estado de la situación de la última versión del documento de la Declaración de USAN, documento en el que ciertamente hemos estado trabajando. Pero en este punto yo quiero pedirles una licencia a ustedes y si no me la dan, igual yo me la voy a tomar porque es mi derecho. Acá yo vengo a presentar un poco la agenda de trabajo que digamos que está haciendo el gobierno de la República. En política no existe bien absoluto y en política no existe mal absoluto. Entonces no esperemos de que el que tenemos al frente es el malo, el perverso. No. Y nunca esperemos tener la exclusividad de ser lo bueno de la película. Es probable que el gobierno algo bien esté haciendo. Y también es probable, y lo más seguro es que, digamos, no todo el gobierno es una unidad monolítica y que no todo el mundo hace bien las cosas. Cambiar la realidad ominosa de nuestro país no es algo que se cambia con la aprobación de un instrumento de política llamado Visión de País, Plan de Nación. La aprobación de un instrumento político llamado Plan de Nación no cambia, por ejemplo, la configuración político-ideológica de ciertos poderes. Cosas como, por ejemplo, que uno va a las comunidades, va a las regiones y se encuentra que la mirada que los alcaldes tienen sobre las organizaciones de la sociedad civil. Yo no voy a decir que los miran como enemigos, pero claramente hay alcaldes que miran a las organizaciones de la sociedad civil como competencia. Y hay quienes no se alegran cuando ven que una organización, digamos, capta un recurso y lo ejecuta. Pues bien, cambiar reconfigurar, digamos, esa particular mirada ideológica sobre la relación de socios al desarrollo entre actores públicos y actores de la sociedad civil, eso tomará tiempo. Bueno, mientras tanto creemos, al menos lo creo, bueno, hay cosas que están en nuestras manos y que más vale, digamos, tratar de hacerlas bien.
el título de la presentación, bueno, el subtítulo de la presentación creo que intenta dar el marco, digamos, interpretativo de un poco el estado de la situación de aquello que Honduras ha logrado y no ha logrado en relación a la implementación de la Declaración de París y en relación a cómo el país, digamos, debiera verse de cara a Busan o de cara a post-Busan. Aquí hay un cambio, digamos que discursivamente mucha gente se sube con alegría, digamos, cuando se habla de, digamos, hacer la transición de la efectividad de la ayuda a la efectividad del desarrollo. Y en este sentido, digamos, hay un par de las tres primeras transparencias apuntan a ubicar qué está detrás de ese cambio, al menos cómo nosotros desde la Dirección General de Cooperación Externa hemos asistido y hemos presenciado todo el proceso que conduce hasta Busan, finales de noviembre y primer día de diciembre. Digamos, retóricamente los tres grandes objetivos de Busan son el de extraer conclusiones en base a la evidencia empírica, ¿sí?, sobre la implementación de la Declaración de París y el Programa de Acción de Accra, ¿sí? Luego, el segundo gran objetivo es visualizar el papel, ¿sí?, que desempeña la cooperación en términos de acompañar el desarrollo de los países socios. Y luego, por último, y no podía ser de otra manera, el de desarrollar un marco de calidad para la cooperación que se va a realizar por lo menos en los siguientes 2 años, 2012-2013, previsiblemente, y un poco por las lógicas, por cómo han ocurrido las lógicas de los eventos de alto nivel, en 2014 nosotros debiéramos asistir a un quinto evento de alto nivel sobre efectividad y ya sí, en ese entonces sobre efectividad del desarrollo. Bien, ya todos saben que la Declaración de París tiene una viñeta nominal exclusiva que ya dice que es sobre efectividad de la ayuda. ¿En qué consiste la efectividad de la ayuda? Sobre eso no voy a volver en mi presentación. Lo que quisiera decir es esto, digamos, previo a la llegada de Busan se dieron varios procesos, ¿no? Uno de ellos fue el proceso de la tercera encuesta o de la encuesta 2011 de implementación de la Declaración de París, y paralelamente se hizo un estudio, ya no cuantitativo, sino más de carácter etnográfico, que fue la evaluación de la implementación de la Declaración de París. Y en digamos, las preguntas claves que se hacía la evaluación etnográfica sobre la implementación de la Declaración de París, digamos, hay un par de elementos que deben hacernos pensar a nosotros sobre cuál es la agenda oculta, porque digamos, esta es la agenda oficial, además de la agenda retórica. Ojo, pero una cosa es lo que se dice, pero pragmáticamente las cosas que probablemente se están gestando son otras. Digamos, es bien emocionante decir, bueno, demos el salto de la efectividad de la ayuda, digamos, centrada en los actores principales que protagonizan la solidaridad, a la efectividad del desarrollo centrada en los actores sur, ¿ya?, que son los llamados mediante mecanismos de apropiación a darle verdaderas lecciones de desarrollo. Pero, digamos, esto se dice muy fácilmente y se cocina muy difícilmente. Este es el discurso oficial. Pero, en el fondo, lo que queda de la evidencia empírica que arrojó la evaluación de París es que los cooperantes, los principales cooperantes, ellos así mismos se llaman donantes, digamos, tienen la percepción de que la implementación de la Declaración de París recayó, por sobre todas las cosas, por la vía de los costos de operación, en los cooperantes, y que el mayor esfuerzo no lo hicieron ya los países socios, es decir, los países como nosotros, los países en vías de desarrollo, que nos especializamos en captar recursos de ayuda al desarrollo. Entonces, esta percepción de que la Declaración de París, digamos, es un cúmulo
y una antología de buenas intenciones que no condujo y que no conduce a nada, aunado a la percepción de los principales cooperantes de que los costos de la implementación de París, no solo en términos materiales, se quedaron del lado de los países desarrollados, hizo que, digamos, sobre la Declaración de París se gestara como una especie de interregno. ¿Por qué? Porque discursivamente se propone dar el salto de la efectividad de la ayuda a la efectividad del desarrollo. Pero cuando uno mira la Declaración de París, que era específicamente sobre efectividad de ayuda al desarrollo, uno encuentra que la declaración como tal, al menos textualmente, tiene una coherencia casi impecable. Y prueba de ello es que al final, digamos, hay 12 indicadores claramente consensuados y hay unas metas internacionales claramente pactadas en el 2005, sobre lo cual vamos a volver después, para su logro en 2010. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos cómo ha ido toda la discusión en relación al documento final de Busan, que ahora sabemos que se va a llamar declaración, nosotros encontramos de que ha existido una estrategia discursiva de decir vamos hacia la efectividad del desarrollo, pero en ningún momento hemos visto un tan solo movimiento de los países en desarrollo de permitir que se acoten todas las declaraciones retóricas a compromisos específicos. Y prueba de ello es que el documento de la declaración de Busan todavía no hace algo más que una alusión vaga a indicadores que midan la efectividad del desarrollo. Es decir, va a salir una declaración, fíjense bien, sin dos cosas elementales, pero a la vez fundamentales que tenía la Declaración de París. Es una declaración que se supone, pretende ser sobre efectividad del desarrollo, pero no se ha consensuado brevemente absolutamente ningún indicador, ¿sí?, sobre el desarrollo. Y adicionalmente, digamos, va a ser una declaración que al día de hoy, digamos, no asume absolutamente ningún compromiso internacional en términos de metas a lograr. Pongamos, si a la vuelta de la esquina en el 2015 tenemos el horizonte de tiempo en el que debieran lograrse los ODM, bueno, pues esta era una excelente ocasión para que, digamos, la declaración de Busan se propusiese metas creíbles, reales, logrables al 2015. Bueno, ninguna de estas dos cosas, digamos, están siendo logradas. Bueno, entonces, lo que quiero decir es esto. El momento en el que nos encontramos, no solo los gobiernos de los países socios, sino las organizaciones de la sociedad civil de los países socios, es un momento en el que el mundo desarrollado está dando un salto y se está desentendiendo de la Declaración de París, ¿sí?, se está desentendiendo de la efectividad de la ayuda, ha producido una especie de discurso en relación a la efectividad del desarrollo, pero un discurso completamente vaciado y, por supuesto, que lleno de buenas intenciones. Esto, digamos, más vale decirlo porque, digamos, con el tema de la efectividad de la ayuda, a muchos países se les puede seguir condonando la vida, pero con el tema de la efectividad del desarrollo, digamos, a muchos países claramente van a dejar de ser los receptores de ayuda que tradicional e históricamente han sido. Porque una de las principales tendencias, y eso lo vimos en la primera versión del documento, es a consolidar esa herramienta de división del trabajo internacional que propició la Unión Europea justo con un documento que se llama Código de Conducta de la Unión Europea relativo a la división internacional del trabajo, es a que los países desarrollados se concentren en unos pocos países, pero adicionalmente y por sobre todas las cosas, digamos, en el combate a la pobreza más extrema, caso en el cual países como Honduras, que son renta media baja, digamos, tienen toda la de perder. En el pasado inmediato, el país presenció, casi como quien presencia un circo, la salida, se hizo un debate político de esto.
pero un debate político de los más mezquinos en relación a la salida de Suecia. Y Suecia salió de Honduras por motivos que no estaban ligados directamente a problemas políticos de gobierno local. Pero en el corto plazo, a nuestro país, y cuando digo a nuestro país, no me refiero solo a los que por ahora están en el gobierno, sino también a las organizaciones de la sociedad civil, se le viene una andada mediante la cual vamos a presenciar en los hechos una tendencia que se llama División Internacional del Trabajo. Hay cooperantes que están en vías de comunicar, fíjense bien, su concentración geográfica en determinadas regiones del mundo. Y eso incluye la salida de ciertos países frente a medio, incluido Honduras. Sobre todas las cosas, digamos, el tema de efectividad del desarrollo tendrá que ser en base a desarrollo de capacidades o en base a capacidades instaladas para el desarrollo. Y en este punto, yo creo que nosotros debemos preguntarnos, digamos, qué tan bien hacemos las cosas sobre la práctica. Ya todos ustedes conocen los 5 principios de la Declaración de París y los 2 indicadores. De esta transparencia, solo quiero decir un par de detalles que aparentemente son técnicos, pero son en el fondo de naturaleza política. Digamos, el indicador 2 mide la credibilidad de los sistemas nacionales, en este caso del sistema de gestión de las finanzas públicas, para el caso nuestro sería el SIAFI, y el indicador 2B mide la credibilidad de los sistemas nacionales de adquisición pública, en este caso sería Hondocompras. Ocurre que, digamos, este indicador no lo mide ni la evaluación de la implementación de la Declaración de París ni la encuesta de monitoreo, sino que sobre estos 2 indicadores el Banco Mundial emite, digamos, unos informes de carácter cualitativo sobre la fiabilidad de estos sistemas. En cambio, los 2 indicadores 5, el 5A y el 5B, lo que miden es el uso efectivo que los cooperantes, más allá de la credibilidad, hacen de los sistemas nacionales. ¿Sí? Y luego, esta acotación sobre el indicador 8. ¿Por qué? Porque cuando ustedes miran, digamos, los resultados internacionales, o cuando miramos los resultados nacionales, nosotros encontramos que, qué casualidad, que es uno de los 2 indicadores en los que todo el mundo anda bien, y uno de los 2 indicadores en los que el país anda bien. ¿Por qué? Porque lo de ayuda desligada o lo de ayuda desacada no lo mide ni la encuesta ni lo mide la evaluación, sino que esta es información estadística que los cooperantes dan directamente al Comité de Ayuda al Desarrollo. Y ahí los baremos y los criterios con los que los cooperantes, digamos, contestan algunas cosas, digamos, lo deciden unilateralmente ellos. No ocurre lo mismo con algunos otros indicadores. Digamos, Honduras, en términos de la Declaración de París, de los logros de la Declaración de París. Realmente esta transparencia debería llamarse avances y retrocesos de la Declaración de París, exactamente como se llama la presentación. El tema es que, si se fijan, digamos, esto es casi espectacular, ¿no? De que en Honduras, habiéndose el país propuesto una meta para el 2010 de tener el 89% de la ayuda desacada, si ustedes observan, el logro del país, ¿sí?, es casi del 100% de la meta propuesta, es del 87%. Bien, al presentarles esta transparencia, yo quiero decir lo siguiente. Digamos, no necesariamente el logro de ciertos indicadores pensados como venimos indica que el país, digamos, esté haciendo bien las cosas. Probablemente indique tan solo 2 cosas: que la Declaración de París se está implementando tal cual, ¿sí?, pero que con que el país implemente al 100%, ¿sí?,
y apegándose al manual, la Declaración de París. ¿Qué habrá cambiado? Es decir, no sé si tenemos una respuesta muy puntual para ello. Entonces, voy a poner un ejemplo. En el indicador 5A, el uso de los sistemas de gestión de las finanzas públicas. ¿Sí? La meta que Honduras se había planteado en el 2005 para el 2010 es que en el 2010 el 54% de los recursos financieros de ayuda oficial al desarrollo que entraban al país iban a utilizar el Sistema Nacional de las Finanzas Públicas. ¿Sí? En relación al sistema de adquisiciones nacionales, en relación a ese, no hay una meta nacional porque en ese entonces Honducompras estaba en proceso de diseño. Y aquí lo que quisiera decir es lo siguiente. Digamos, cuando uno le pregunta a los cooperantes de por qué, digamos, no usan más el Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, y muchos cooperantes lo hacen simple y sencillamente porque entienden que si el sistema entra a la cuenta, si los recursos entran a la cuenta única del Tesoro, entonces los recursos siguen el vía crucis burocrático hasta que finalmente llegan a desembolsarse. Disculpen, yo aquí tuve una confusión. Estos no son datos nacionales, estos son datos internacionales. Voy a la siguiente transparencia. En relación al uso de los sistemas de gestión de las finanzas públicas, la meta hondureña era que el 51% de los recursos utilizaran el CIAFI. Ya en el 2010, digamos, del 100% de recursos que ingresaron al país, solo el 30%. Ya, ahora bien, y en relación a Honducompras, que no había meta, digamos, retrocedimos del 63% que se había logrado en 2007 al 22%. Y el tema en relación al CIAFI es el siguiente: es exactamente la misma decepción que experimentó el presidente de la República cuando descubre que los impuestos que van a entrar a las arcas del fisco por la aprobación de esta ley de seguridad van a ir a dar a la cuenta única del Tesoro. ¿Sí? Digamos, muchos cooperantes definitivamente no solo no lo van a hacer por una cuestión de principios. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos: la ayuda oficial al desarrollo que entrega Canadá y la ayuda oficial al desarrollo que entrega USAID. ¿Sí? Si toda esa ayuda pasase por el sistema de gestión de las finanzas públicas, sería imposible que los desembolsos terminen en tiempo y forma, digamos, en las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones privadas de desarrollo, que son las que finalmente, en el caso de estos dos cooperantes, terminan haciendo la ejecución de estos fondos. Y en el caso del sistema de aprovisionamiento, en el caso de Honducompras, digamos, aunque los cooperantes reconocen, incluido la banca multilateral, que es la que ha financiado el desarrollo de Honducompras, aunque reconocen que el sistema tiene elementos estandarizados, digamos, no se arriesgan a invertir sus recursos en un sistema altamente expuesto a los reparos, a las demandas y a las impugnaciones. Es decir, aunque el sistema esté pensado, ¿sí?, para el combate a la corrupción y para la transparentación de la ejecución de fondos desde el sector público, digamos, el sistema tampoco coadyuva en las actuales condiciones, ¿sí?, a que el país aumente su capacidad de ejecución, ya de por sí con capacidades bajas de ejecución. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los cooperantes? Normalmente vienen y contratan siguiendo sus propias normas de ejecución presupuestaria. ¿Y qué hacen los cooperantes? Digamos, hacen cooperación descentralizada. Y entonces aquí yo quisiera decir lo siguiente: no tiene ningún sentido, como decía Miguel Mance,
digamos, que todos los recursos pasen por el CIAFI, ¿sí? Porque el hecho de que todos los recursos pasen automáticamente por el CIAFI implica que caen en una trampa burocrática. Entonces, antes de plantearse el país el logro de metas per se tal cuales, debiera plantearse, digamos, un poco qué consecuencias tiene ello, pero adicionalmente, digamos, avanzar en el desarrollo de capacidades instaladas para el desarrollo. Sobre el indicador 2A y 2B, lo que sí sería idóneo pedir, digamos, es que el nivel de uso de los sistemas, tanto del CIAFI, del de gestión de finanzas públicas, como del sistema de aprovisionamiento, digamos, sea coherente en el caso del CIAFI con la misma credibilidad que el informe del Banco Mundial le asigna. Si la meta para el 2010 era que el CIAFI adquiriese, digamos, una calificación de 4.5 y en el 2010 adquirió una calificación de 4, eso indica que el sistema es, digamos, relativamente altamente confiable. El uso real que se haga de los sistemas debería ser coherente con la valoración que los mismos cooperantes, en este caso el Banco Mundial, hacen del sistema. A continuación voy a presentarles esta misma información un poco más desagregada, ¿sí? ¿Por qué lo voy a hacer así? Digamos, porque lograr el desempeño del país, ya sea en estos indicadores de efectividad de la ayuda, ¿sí? Digamos, pasa por el desarrollo de capacidades y porque logremos tener, digamos, la elemental capacidad de avanzar en cosas que se dicen muy fácilmente y que se ejecutan muy difícilmente. Del 2007 al 2010 puede existir, digamos, el argumento político de que el país en los últimos años se vio enfrascado en una profunda crisis política que terminó en el golpe de Estado. Pero eso no lo dice todo. ¿Por qué? Porque el día de mañana vamos a tener un gobierno de un signo político ideológico no necesariamente neoconservador, pero, digamos, el avance del país en términos de capacidades para el desarrollo no necesariamente va paralelo con, digamos, la enunciación de los buenos propósitos. Ahora les presento esta información un poco más desagregada. En relación a las estimaciones presupuestarias y los desembolsos, ¿sí? Bien, en el 2010 el país esperaba recibir el gobierno esperaba recibir 381.6 millones de dólares. Y lo que los cooperantes reportaron haber entregado al gobierno, ya no al país, al gobierno son 706.7 millones de dólares. Esto claramente lo que nos está indicando es lo siguiente, que en el sistema de diseño presupuestario, tema en el que yo no soy un experto, y acá tienen ustedes expertos, digamos, el país necesita, digamos, tener un poco mayores herramientas de previsibilidad y, digamos, poder visualizar a 2, 3, 4, a mediano plazo, digamos, el flujo de recursos, sobre todo de recursos de ayuda oficial al desarrollo, preponderantemente no son reembolsables. Digo, ¿por qué? Porque así los que planifican tienen una idea de con qué recursos contarán en el mediano plazo. Algo similar pasó en el 2010 en términos de previsibilidad desde la perspectiva de los donantes. Los donantes habían previsto entregar, ya no al gobierno, sino al país, 575 millones de dólares.
y finalmente reportaron haber entregado el desembolso, porque la pregunta dice, ¿cuánto desembolsó usted en 2010 en Honduras? Reportaron haber desembolsado 821 millones de dólares. Ahora bien, yo les coloco en rojo esto porque, fíjense bien, el gobierno reporta haber recibido, ¿sí?, de los 821 millones de dólares que entraron al país, o de los 706 millones que entraron directo, que los cooperantes reportan al gobierno, el gobierno reporta oficialmente haber recibido 381.6 millones de dólares. Entonces, la pregunta del millón es, ¿y el resto a dónde se fue? Y sí, claro, entonces ahí es donde los hondureños somos los campeones de la novatada. Porque lo primero que decimos es, se perdió, se fue en saco roto, corrupción. Estamos, corrupción. Es decir, el carrito que anda ese tipo, de ahí salió. Entonces, y realmente, ahí, en esto es que el país tiene que avanzar. Y fíjense bien, y aquí tenemos que darnos cuenta que entre el momento de la enunciación retórica de los grandes propósitos y el momento de la consecución de objetivos a veces elementales, entre esos dos momentos se requiere del desarrollo de un tramo de capacidades para el desarrollo. Cuando nosotros vamos al CIAFI, nosotros descubrimos cosas elementales. Por ejemplo, los cooperantes reportan haber entregado esto, digamos, al gobierno. Y realmente no se lo entregaron al gobierno. Es apoyo gubernamental. Y las definiciones que el Comité de Ayuda al Desarrollo da para apoyo gubernamental dice que se considera apoyo gubernamental todos aquellos recursos que van a la consecución de una política oficial, ya sea que sea entregado a gobiernos centrales, a gobiernos regionales, gobiernos municipales, organizaciones privadas u organizaciones de la sociedad civil. Y cuando uno mira cuánto de los recursos que entrega Canadá, y cuando uno mira cuánto de los recursos, que son los principales cooperantes, que entrega USAID, nada de todo eso pasa por el CIAFI. Entonces, en esa circunstancia es bien difícil que el CIAFI, desde la perspectiva oficial del gobierno, y los que trabajan para el CIAFI, digamos, trabajan para el gobierno, es bien difícil que capte ya no, digamos, los recursos, que no es idóneo que los capte. Es muy difícil que capte el flujo de información de los flujos financieros. Yo creo que la perspectiva no es que capte los flujos financieros, porque si no, librémonos todos nosotros, porque eso va a dar a la cuenta única del Tesoro y a seguir, ¿no?, el largo proceso burocrático de ejecución presupuestaria. Pero al menos convengamos que debieran, digamos, captar los flujos de información financiera. Y aquí hay un grave problema. ¿Qué hay un grave problema? El país, y estas son las cosas, digamos, que, digamos, muchos preferimos desentendernos de esto. En el país hay varios sistemas, pero básicamente apelados técnicamente por estos datos hay dos sistemas: el SIGADE, el Sistema de Información, Gestión y Análisis de Deuda, y está el Sistema Integrado de Administración Financiera, o el Sistema Integrado de Administración Financiera. Y ocurre, ¿sí?, que en el presupuesto, digamos, en el CIAFI es bien difícil que el CIAFI determine qué recursos son concesionales y qué recursos no son concesionales. Ya, eso lo hace el SIGADE. Y el SIGADE, digamos, reporta básicamente, aunque capta información de ayuda no reembolsable, el SIGADE capta preponderantemente información financiera de recursos reembolsables, préstamos, es decir, desde el nombre mismo lo dice. Y en este punto, digamos, ¿qué debieron hacer?
porque ahora nos pasa esto con la Declaración de París, pero mañana nos va a pasar algo similar con la Declaración de Busan o de la hipotética ciudad en la que se desarrolla el quinto evento de alto nivel. Es decir, el país debiera, digamos, armonizar. Si desde afuera le viene una encuesta estandarizada y si hay una pregunta que evidentemente no se ajusta al estado actual de sus sistemas y sus sistemas son incapaces de responder a una pregunta, el país debiera tener la capacidad de negociar discursivamente qué preguntas está en posición de responder. Y voy a decir una última cosa en relación a los famosos 821 millones de dólares. La pregunta a los cooperantes es la siguiente: ¿cuánto AOD en dólares desembolsó usted en el país socio, y ahí paréntesis, Honduras, en 2010? Y todos contestan 821 millones, pero 821 millones significa desembolso. Los que son economistas creo que saben lo que significa desembolso. En cambio, cuando se les pregunta cuánta asistencia técnica coordinada con las políticas de desarrollo de capacidad del país entregaron en el 2010 a Honduras, contestan que de un total de 105.4 millones de dólares entregaron 73.6 en asistencia coordinada. Pero en todo caso están diciendo que son 105.4 millones de dólares los que entregaron en asistencia técnica. Aparte de que está la pregunta fundamental de ¿y qué pasa con las capacidades nacionales si tanta plata nos entra en asistencia técnica? Aparte de eso, digamos, está obvio la pregunta, es decir, la asistencia técnica no son desembolsos, pero los cooperantes la reportan como desembolsos. ¿Sí? Entonces, yo lo que diría es, y aquí quiero hacerla de abogado del diablo, claramente, lo estoy haciendo de abogado del diablo, y creo que el día de mañana que esté desde otra perspectiva de trabajo, creo que sostendré esto con independencia de quienes ejercen la administración del poder. Ojo, y bien como lo estoy diciendo, con independencia de quienes ahora o ayer o mañana administren el ejercicio del poder público, digamos, el país tiene que avanzar en el desarrollo de capacidades realmente elementales. Digamos, hacer la armonización entre los propios sistemas nacionales de Honduras, ¿sí?, como para que entre el reporte que da el CIADE, ¿sí?, y el reporte que da el CIAFI, digamos, haya un mínimo de coherencia. Cosas como para que no nos presenten como desembolsos lo que es los 105 millones de dólares que van en asistencia técnica. ¿Estamos? Pero estas cosas son, digamos, con desarrollo de capacidad. Valga la reflexión. Cuando nosotros miramos las encuestas 2006 y la encuesta 2008 de implementación de la Declaración de París en Honduras, encontramos que el rango de desembolsos anuales que los cooperantes dan en asistencia técnica, digamos, anda entre 60 millones de dólares y 100 millones de dólares. ¿Qué hace el país en términos de absorber capacidades necesarias para el desarrollo? Digo, esa es una pregunta que evidentemente se la tiene que contestar, digamos, con coherencia el gobierno, pero que también la tiene que contestar toda la sociedad. Del lado de los cooperantes tienen sumamente claro que mientras el país siga teniendo esta cultura política de hacer borrón y cuenta nueva como los gobernantes mayas cada 4 años, ¿sí?, digamos, el país difícilmente va a desarrollar capacidades para el desarrollo, porque ellos invierten, digamos, en formación, capacitación y actualización de sus empleados, e invierten en actualización y formación de los funcionarios públicos, pero digamos, cada 4 años el último cierra la puerta, apaga la luz y se va para la casa. Es decir, el país, digamos, esto no es
no es sostenible. Tanto más si en la primera versión del borrador de la Declaración de Busan nosotros encontramos que una de las primeras frases decía: la ayuda oficial al desarrollo no puede durar para siempre. Nosotros, los socios del desarrollo, debemos concentrarnos preponderantemente en el combate a la pobreza. Y combate a la pobreza significa, en términos puros, duros y llanos, África, ¿sí? Y adiós, países de renta media de América Latina. Pero, vale, esta es una reflexión, ya no solo porque no reporten como desembolso lo que es asistencia técnica. No es el caso de ponerse a discutir acá qué es asistencia técnica. Bien, hay un tema que se los presento más desagregadamente, y es el tema de las unidades de ejecución paralela. Digamos, el país, a los técnicos del país normalmente son bien escolásticos a la hora de agarrar un manual y aplicarlo. Pero cuando los otros agarran un manual, normalmente hacen usos pragmáticos de eso. Acá, lamentablemente, el país incluso desandó la línea base del 2005. ¿Por qué? Porque los cooperantes en el 2005 reportaban tener 52 unidades de ejecución paralela. Una unidad de ejecución paralela es aquella que su personal es contratado directamente por los cooperantes. Las normas administrativas y de ejecución presupuestaria son las del país cooperante. Y la autoridad, los empleados se la deben no al gobierno de Honduras, sino al gobierno de los cooperantes. ¿Sí? Bien, realmente, acá ustedes se encuentran, y trato un par de minutos de terminar. Ustedes se encuentran que el Banco Mundial reporta tener 0 unidades de ejecución paralela. Y claro, lo que pasa ahí es que ellos hicieron una interpretación ad hoc de los criterios, y ellos consideran que las unidades de ellos no son paralelas. Pero la verdad, digamos, a la luz de lo que pasó con las respuestas del Banco Mundial, nosotros decidimos reinterpretar los datos en base a la evidencia empírica que el gobierno tiene en relación a las unidades de implementación del Banco Interamericano y del Banco Centroamericano. Y aunque no reporten tener esas cantidades, nosotros hemos contabilizado que hay estas unidades de implementación paralela. Es decir, mientras el país no avance en el desarrollo de capacidades, los cooperantes, ya sea porque descrean de la fiabilidad y la transparencia en la ejecución del gobierno, o ya sea porque creen que la gente que está en el gobierno es inoperante, digamos, seguirán recurriendo a sus propias estructuras administrativas de ejecución. ¿Sí? En relación a la labor analítica coordinada, este es un tema que está directamente relacionado con las capacidades, ¿no? Fíjense bien, en el 2010 en Honduras los cooperantes produjeron 196 investigaciones, y ahí hay saber hacer, hay conocimiento acumulado, ¿sí? Hay buenas experiencias y hay lecciones aprendidas. Pregunta: ¿y estas investigaciones circulan? No circulan. Por lo pronto, desde el Gobierno de la República estamos haciendo, o de la Dirección General de Cooperación Externa, estamos haciendo un esfuerzo por, digamos, una cosa elemental, es decir, hacer el registro documental de todas estas investigaciones y ponerlas a la disposición, exactamente como hemos hecho con, digamos, el registro de la información del 100% de programas y proyectos que se ejecutan en el país, y ponerlos a la disposición tanto del gobierno, de los cooperantes, como de la ciudadanía en general. Una última nota que quisiera decir de los puntos que todavía no tienen consenso en el documento final de la declaración de Busan. Digamos, la ayuda desatada, ¿sí?
yo creo que este es un tema de, por un lado, es soberanía y por otro lado, es un tema de ciudadanía. Por un lado, digamos, es bien difícil que los países en vías de desarrollo le vayan a imponer a los países desarrollados que dejen atrás la política del Made in. Y por otro lado, es evidente que, digamos, los impuestos que vienen vía cooperación al país tienen un origen, que son los impuestos de la ciudadanía, que paga impuestos en el mundo. Yo diría que en ese sentido los países en vías de desarrollo no debiéramos hacernos mayores expectativas y que esa realidad en el corto plazo no va a cambiar, sobre todo porque las grandes empresas, que son las que manufacturan y producen cosas, digamos, tienen por su misma condición y por sus recursos y por su capacidad estratégica de gestión, tienen una gran capacidad de hacer lobby sobre sus respectivos países. Y ningún representante de un país desarrollado va a ir a comprometerse en una declaración de que los recursos norteamericanos o los recursos alemanes, digamos, van a dejar de comprar Made in Germany o Made in Estados Unidos. De hecho, eso en el corto plazo no va a ocurrir. Con el tema de la predictibilidad y la previsibilidad, digamos, nosotros en Centroamérica hicimos un grato descubrimiento. Es decir, hay discursos que a veces son radicales, otros que son pragmáticos y otros que son completamente lacayos. Pero entre el punto intermedio, entre lo pragmático y lo radical, digamos, uno tiene que ser más coherente. Por ejemplo, todo recurso que entra al país entra con la suscripción de instrumentos previos. Llámese acuerdo, llámese estrategia de país, llámese MOU, llámese cualquier convenio, llámese como se llame el instrumento. Y normalmente, ya se trate del marco de asociación Honduras-España, que es plurianual, o ya se trate de la estrategia de asistencia de Naciones Unidas o de la estrategia país del Banco Mundial, del PITO, del Banco Centroamericano, en todos estos instrumentos plurianuales fíjense bien, se hace una estimación de cuántos recursos pueden entrar al país en el ejercicio, pongamos un caso, 2011-2014. Creo que es un tema elemental, digamos, de capacidades, en el sentido de agarrar todos los instrumentos con el que el país ha suscrito y hacer la agregación de los datos. Los que se dedican al tema de la investigación saben que esto es una mera tarea de procedimental. Y luego lo otro que en la declaración de Busan se le está exigiendo, porque todo el mundo, digamos, suscribe la predictibilidad, pero se le está exigiendo a los países que hagan ajustes estructurales e incluso legales. Ya, nosotros entendemos que digamos, ese no consenso, digamos, se va a quedar en el documento, sí, un no consenso, que eso no se va a modificar en el corto plazo. Y en el tema de la transparencia, digamos, lo que les ha hecho ruido a los grandes cooperantes, concretamente a la banca multilateral y a los cooperantes OECD, es el tema de la IATI, la Iniciativa para la Transparencia Internacional de la Ayuda. Porque ellos tienen el argumento de que toda la información que la IATI va a presentar, ellos ya la presentan a través del Comité de Ayuda al Desarrollo. Hay una diferencia fundamental, y es que la iniciativa de la IATI, digamos, pretende presentar la misma información que van a presentar los cooperantes, pero en tiempo real y con acceso a toda la ciudadanía. Con lo cual, no solo es un tema de una herramienta de gestión, sino que también es un tema de rendición de cuentas. Pero adicionalmente la información que construiría la IATI sería una información no proporcionada por los cooperantes, sino construida desde los cooperantes y desde los países en desarrollo. En cambio, el Comité de Ayuda al Desarrollo por ahora presenta el 100% de la ayuda que dan los cooperantes desde la perspectiva de los cooperantes y un año después. Y eso no les sirve mucho. La América Latina ha tenido un posicionamiento muy beligerante en relación a considerar que el financiamiento del cambio climático no es financiamiento al desarrollo y que se debe cumplir la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en el sentido de que los fondos que financien el cambio climático deben ser nuevos y adicionales. El punto en el que se quedó justo este viernes es de que tanto la gente de Naciones Unidas como la del Fondo Verde, digamos, avancen en la definición de qué se entiende por nuevo
y adicional. Y aquí he de decir, digamos, una grata sorpresa, porque el documento de Centroamérica, digamos, lo leyó el gobierno de Bolivia y ellos decidieron suscribir el posicionamiento común de Centroamérica e hicieron este aporte, ¿no? En el sentido de pelear por el hecho de que el financiamiento del cambio climático no es financiamiento del desarrollo. La arquitectura de la ayuda evidentemente va a cambiar. El grupo de trabajo sobre efectividad de la ayuda, más conocido como el Working Party, fue disuelto a mediados de octubre, se reunió la última vez. Y ahora lo que se pretende organizar es un partenariado global sobre cooperación al desarrollo, en el que, como ustedes ya saben, las organizaciones de la sociedad civil y los países sur están peleando por tener, digamos, una representación que no sea en función de cuotas de poder, ¿sí?, sino que sea en función un poco de coherencia política y un poco de demografía. Aquí lo dejaría. Sí. Buenas tardes.